hermanos, Dios me les bendiga, el Señor me les guarde en este día tan especial donde estamos en la presencia del Señor y hemos visto cómo el Señor durante toda esta semana ha derramado sus bendiciones. El día de hoy estamos iniciando nuestro ciclo de conferencias titulado Profecías de Esperanza, esperanza que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la hermandad de la Unión Mexicana del Norte, específicamente la Asociación de Chihuahua, y a los hermanos que están ubicados en el distrito Parral y a la hermandad de la Iglesia Central Parral. Para ustedes, apreciados hermanos, un saludo muy especial y un abrazo desde este servidor. Mi nombre es Lorien Enrique Canelo, soy pastor del distrito Yaracuy Oeste en la misión venezolana de Yaracuy. Así que es para mí un honor poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor y así poder escudriñar y retirar o estudiar en la Sagrada Escritura el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que quiero invitarte a que allí donde estás cierres tus ojos para hablar con nuestro Dios. Bendito Dios y amante Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos. Gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora, Padre, hemos de abrir tu palabra, habla a nuestros corazones y muéstranos, Señor, en qué debemos mejorar en nuestra vida cristiana. Estas cosas se las imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Una de las cosas que a la iglesia en el tiempo pasado le costó aprender o adaptarse fue la forma como ellos tenían que resolver los conflictos. Si hay algo que hoy en día nosotros nos caracteriza como iglesia, es que cada vez que vamos a solventar una situación, cada vez que vamos a arreglar un problema, como iglesia lo solventamos a través de una junta directiva que se encarga de llevar al frente y tocar todos los temas concernientes a alguna situación delicada de la iglesia. Sin embargo, en el libro de los Corintios, en la primera carta, encontramos una escena donde la iglesia estaba también pasando por un problema y la hermandad estaba haciendo cosas erradas a las que la Biblia enseña, a las que la palabra de Dios nos enseña a través de los apóstoles. Vamos a ubicarnos rápidamente en primera carta a los Corintios, el capítulo número 6. Y vamos a leer a partir del versículo número 1 y vamos a analizar lo que este capítulo viene hablando. Como ustedes saben, el libro de los Corintios es una carta muy especial escrita por el apóstol Pablo en una época en la que él necesitaba presentar el ministerio y una época en la que él también quería mostrar cuáles eran las formas de poder solucionar tantas cosas. Dice el primer versículo, iniciando con una pregunta del capítulo número 6, primera de Corintios, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? Entonces dice el versículo número 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Una de las cosas que estaba pasando en ese tiempo era que los problemas que se formaban o las situaciones que se presentaban dentro de la iglesia, los hermanos invitaban a personas que no eran creyentes para que buscaran una solución. Por eso el apóstol Pablo hace la pregunta, que si cuando alguno de nosotros tiene problema con otro, busca al que está fuera. Parece mentira. Hoy en día nosotros escuchamos esta declaración y decimos tal cosa es un asunto errado. Pero qué bueno es que hoy nosotros como iglesia hemos podido asimilar este asunto. Pero en esa época los hermanos buscaban opiniones externas para encontrar una solución a cualquier circunstancia de la iglesia. Imagínese usted por un momento que la junta de iglesia se reúne, van a escoger el color en el que van a pintar la iglesia e invitan a alguien ajeno a la iglesia, que no pertenece al liderazgo de la iglesia, para que sea la persona quien busque la solución y decida el color. Hoy en día usted piensa en este asunto y usted dice esto no se hace. Pero en ese tiempo cosas mayores estaban siendo presentadas delante de aquellas personas que no pertenecían a la fe. Por eso el apóstol empieza entonces a decirle: ¿o es que acaso en la iglesia no hay hermanos de estima, no hay hermanos ancianos, no hay personas que puedan llevar al frente las cosas? Pero saben, había un problema en la iglesia.
había un problema y dice el versículo número 5, para avergonzaros lo digo, 1 Corintios 6:5 dice la palabra del Señor. ¿Por qué pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto, ante los incrédulos? No solamente los problemas de la iglesia, ellos buscaban a que las personas externas le buscaran solución, sino que también los problemas internos, la gente estaba viendo el testimonio y el conflicto que se presentaban entre los hermanos. Y aquí, apreciada familia, quiero presentarles la primera lección de esta mañana. Y es que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando solucionamos cosas entre nosotros los hermanos. Porque los incrédulos, las personas que no son creyentes, se acercan y quieren conocer. Y dependiendo de la forma como nosotros enfrentemos los problemas, ellos van a saber si Cristo está o no en nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo, tratando de buscarle la solución a este problema, tratando de arreglar este problema, dice el versículo número 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y el apóstol es muy tajante cuando dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice el apóstol Pablo, no erréis, que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice la Biblia, heredarán el reino de Dios. Es interesante porque el apóstol trata de llamar la atención de la hermandad, trata de llamar la atención de manera que los hermanos pudieran reaccionar y darse cuenta del error que estaban cometiendo. Así que él les recuerda quiénes eran. Él les recuerda de dónde habían salido. Él les recuerda de dónde los rescató el Señor. Él les recuerda de dónde los sacó Cristo para traerlos a la iglesia. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Cualquiera de nosotros que lee este mensaje, dice el apóstol Pablo, fue muy fuerte con la iglesia de los Corintios. Fue muy fuerte, dice el versículo 11, y esto erais algunos. Pero entonces el apóstol dice, ya habéis sido lavados. El apóstol le recuerda cuándo fue el día que usted se bautizó. Apreciado hermano que me ves, apreciado hermano que me escuchas, ¿hace cuánto le entregaste tu vida al Señor? ¿Hace cuánto hiciste un pacto con Jesús? ¿Hace cuánto dejaste de ser aquella persona pasada y te convertiste en una persona que ahora le pertenece a Jesús? El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, ustedes eran esto, ustedes eran aquello, ustedes eran lo otro. Y me imagino la cara de vergüenza de los hermanos al recordar de dónde los había sacado el Señor. Pero es interesante que el apóstol entonces les dice, esto eran algunos de ustedes. Como diciendo, ya ustedes tienen un pasado. Pero dice el versículo número 11, habéis sido lavados. Y sabes, hay una de las cosas que quería recordarle el apóstol Pablo a esta iglesia, era que ellos habían sido lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así como el Señor había restaurado la vida de muchas personas, el apóstol Pablo les estaba recordando, ustedes en el pasado fueron aquello, tú en el pasado fuiste lo otro, pero ahora le perteneces a Cristo porque fuiste lavado. Y cuando nosotros somos lavados, cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros damos el primer paso de la fe, entonces somos personas transformadas por el poder y por la gracia del Espíritu Santo. Qué interesante es, hermano, que nosotros pudiéramos recordar el momento cuando usted le entregó su vida a Cristo Jesús. Qué interesante sería recordar la hora exacta. Pero sabes, he visitado algunas familias y en mi trabajo ministerial he visitado a algunos hermanos y les pregunto, hermanos, ¿cuándo usted se bautizó? Y algunos ni siquiera recuerdan el día. Algunos no recuerdan el mes, no recuerdan siquiera quién fue el pastor que ofició la ceremonia. ¿Sabes? Así como recuerdas la fecha de tu matrimonio, así como recuerdas la fecha en la que naciste, así como recuerdas esas cosas, deberías también recordar el día en el que el Señor perdonó tus pecados y el día en el que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida y del Cordero. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, esto eran algunos de ustedes,
pero ahora ustedes han sido lavados, ustedes fueron transformados, ustedes fueron perdonados, ustedes fueron cambiados por la gracia poderosa de Cristo Jesús. El texto es claro cuando dice, ustedes son lavados, porque aquel que es lavado por el agua, aquel que le entrega su vida a Cristo, apreciado hermano, el día que usted entró a la tumba líquida, ese día el Señor borró tus pecados. Dice la Biblia que el Señor perdonó nuestros pecados y derramó sobre nosotros su Santo Espíritu, dice el texto. ¿Por qué entonces actuar como que si no hemos sido lavados? ¿Por qué entonces actuar de esta manera? Pero llama a nuestra reflexión el hecho de que muchos de nosotros hemos olvidado este momento tan importante, y el apóstol Pablo se lo estaba recordando a la iglesia. Él le estaba diciendo, apreciados hermanos, ustedes habían sido esto, ustedes habían sido aquello, pero recuerden, ya habéis sido lavados, ustedes fueron transformados, ustedes fueron restaurados. Usted ya no puede ser la misma persona, usted ya no puede ser el mismo vecino, usted ya no puede ser el mismo esposo. Usted tiene que ser el mejor de los esposos, usted tiene que ser el mejor de los vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido transformados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Lo segundo que menciona el apóstol Pablo en este texto, él les dice, vosotros habéis sido lavados. Pero también les dice, vosotros habéis sido santificados. Y sabes, esta palabra tiene una connotación muy larga, pero quiero resumirla mencionando el hecho de que la Biblia dice que algo santo no es aquel que se ve bonito, no es aquel que en la iglesia anda bien arregladito y usted lo ve y dice, oh, ese hermano no rompe un plato, ese hermano es una persona que se porta muy bien. No, ser santo es aquella persona que ha sido apartada, es aquella persona que ha sido seleccionada, es aquella persona que ha sido apartada de entre tantas cosas. El Señor lo escogió y lo trajo a la iglesia. Por lo tanto, no nosotros, usted y las personas que le pertenecemos a Cristo Jesús debemos ser personas diferentes, porque hemos sido santificadas, hemos sido apartadas por el Señor para pertenecer a esa grey. Así que, hermanos, tenemos dos razones por las que debemos ser diferentes y dos razones por las que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ustedes tienen que ser diferentes porque ustedes han sido lavados, ustedes ya son hermanos bautizados, deberían ser maduros en la fe, deberían tener un comportamiento diferente, su familia debería ser diferente porque ustedes han sido transformados. El apóstol Pablo dice, ustedes han sido santificados. Sabes, apreciada familia, cuando nosotros recordamos, cuando nosotros experimentamos el hecho de saber que hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús, usted y yo entonces empezamos a recordar que el Señor Jesús cambió todo en nuestras vidas. Por eso la Iglesia Central Parral tiene que entender que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, que Cristo está trabajando por nosotros, está intercediendo como sumo sacerdote, cumpliendo esa función para salvar a la humanidad. Pero a veces nosotros tenemos un comportamiento que pareciera que no queremos salvarnos, peleando entre hermanos, discutiendo entre hermanos y los hermanos viendo estas cosas, cuando deberíamos estar compartiendo con ellos la palabra del Señor, el mensaje de salvación, un mensaje que les cambie y les transforme. Eso debería ser la iglesia. Por eso dice el versículo número 11, ustedes han sido lavados, ustedes han sido santificados. Y dice también, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Sabes, esta expresión es un término legal, se refiere al hecho de que yo como penitente debo pagar por el precio de mi pecado y mi condena es la muerte. Pero entonces llega Jesús, se coloca delante de mí y Jesús dice, sí, Lorien debe morir, sí, tú debes morir, pero yo morí en su lugar, dice Jesús. Y gracias a la muerte de Cristo Jesús en mi lugar, yo puedo entonces optar a la salvación. Porque gracias a que Cristo murió por mí, entonces yo puedo ser salvo a través de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo entonces le dice a la iglesia, a los Corintios, hermanos, ustedes no tienen por qué estar peleando. Hermanos, ustedes no tienen por qué estar discutiendo.
Hermanos, hay tantas cosas importantes. Hay tantas cosas que realmente en este tiempo necesitan de nuestra atención, nuestra familia. Hay tantas cosas que necesitan de la entrega y nosotros necesitamos, hermanos, venir a los pies de Jesús. El apóstol Pablo les dijo, miren, ustedes le pertenecen a Jesús porque un día fueron lavados. Ustedes le pertenecen a Jesús porque un día fueron santificados. Ustedes le pertenecen a Jesús porque un día fueron justificados por el poder del Señor Jesús, y finaliza el texto diciendo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Apreciada familia, el Señor desea que durante toda esta semana nosotros podamos recordar, podamos entender la promesa que ha hecho el Señor, podamos comprender que el Señor vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, que tú, mi querido hermano, que usted, mi querida hermana, que usted, apreciado joven, pueda entender que tu vida tiene que ser un testimonio vivo, que mi vida tiene que reflejar que Cristo está en mi corazón, que tu comportamiento, que tus vecinos, que las personas que están alrededor de tu casa puedan entender y darse cuenta que donde tú estás hay un hombre que entendió que ha sido lavado, que ha sido santificado y que también ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le habló a la iglesia recordándole que solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser personas diferentes. Y pensando en esto, es necesario que nosotros podamos recordar lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y recordemos cómo finaliza el capítulo número 6, diciendo lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Leo el versículo 19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y dice el versículo 20, y esta es la razón del por qué debemos recordar que hemos sido lavados, que hemos sido santificados y que hemos sido justificados. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, dice el apóstol. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice el apóstol, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. La razón por la que el apóstol Pablo le dijo a aquellos hermanos, recuerden que no deben estar peleando. Recuerden que fuimos llamados a ser personas diferentes. Recuerden que en Cristo Jesús hay salvación. Era porque el apóstol Pablo sabía que nosotros hemos sido comprados por precio y que le pertenecemos a Cristo Jesús. Que nosotros de hoy en adelante podamos llevar una vida diferente, que las relaciones con nuestros vecinos sean diferentes, que las relaciones entre nuestros hermanos sean diferentes, que los hermanos no estén discutiendo, no estén peleando, se traten con amor, se traten con cariño, porque somos una gran familia que se está preparando para encontrarse con Cristo Jesús. Sabes, durante toda esta semana vamos a estar estudiando lo que quiere Dios de ti, lo que espera el Señor de ti y cómo el Señor va a transformar tu vida y cómo el Señor va a transformar mi vida. Es mi deseo y es mi oración que usted allí en casa, que allí donde me estás viendo puedas tomar una decisión y desde ahora en adelante tu familia se convierta en un testimonio, que desde ahora en adelante recuerdes el día que le entregaste tu vida a Jesús, que de ahora en adelante tu vida sea transformada y refleje que Cristo Jesús está en tu corazón y que ha sido transformado por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y que tu Santo Espíritu siga con nosotros y en especial con la hermandad de la Iglesia Central Parral. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por hablar a nuestros corazones. Estas cosas se las imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Nos vemos mañana por la noche y que la gracia de Cristo Jesús sea contigo. Ten un feliz sábado.